Muy buenos días, bienvenidos. Ya estamos iniciando el estudio de la palabra de nuestro Dios. El día de hoy tendrá por título Las riquezas de Dios y estará basado en Génesis capítulo 13, los primeros 18 versículos. Le pedimos a nuestro Padre Celestial que su bendición sea sobre toda su creación, que bendiga a todas las personas, que bendiga a aquellos que están pasando por alguna adversidad, por aquellos que están transitando por alguna enfermedad, que su bendición, protección sea sobre de ellos, que sea con los médicos, enfermeras y todos aquellos que brindan los cuidados a los enfermos, incluso las personas que enfermos en casa también están siendo atendidos por familiares o personas cercanas a ellos. Queremos que la bendición de Dios sea eh, analizada en esta mañana para contemplar su gloria a través del poder infinito del Espíritu Santo que nos pueda dar la sensibilidad para comprender cuál es el mensaje que Él ya tiene preparado. El título es muy hermoso porque vamos a ver las verdaderas riquezas de Dios. Te invitamos para que te quedes con nosotros. Génesis 13 del 1 al 18. Abraham salió de Egipto con su esposa, con Lot y con todos sus bienes en dirección a la región del Negev. Abraham se había hecho muy rico en ganado, plata y oro. Desde el Negev, Abraham regresó por etapas hasta Betel, es decir, hasta el lugar donde había acampado al principio, entre Betel y Ai. En ese lugar había ergido antes un altar y ahí invocó a Abraham el nombre del Señor. También Lot, que iba acompañando a Abraham, tenía rebaños, ganado y tiendas de campaña. La región donde estaban no daba abasto para mantener a los dos porque tenían demasiado como para vivir juntos. Por eso comenzaron las fricciones entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. Además, los cananeos y los fereceos también habitaban allí en aquel tiempo. Así que Abraham le dijo a Lot: no debe haber pleito entre nosotros ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Allí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán hasta Zoar era tierra de regadío, como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Así era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su campamento cerca de la ciudad de Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo: Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este o hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Entonces Abraham levantó su campamento y se fue a vivir cerca de Hebrón, junto al encinar de Mamre. Allí erigió un altar al Señor. Amén. Y vamos al punto número 1, que es denominado las riquezas de Lot. Recordamos que el domingo anterior estuvimos revisando cómo es que Dios hace un llamado a Abraham para que dejara atrás eh, esa zona de confort en la que Abraham había vivido. Incluso vimos que Dios hace un llamado específico, poderoso, y Abraham obedece.
Recordar que Abraham atiende a este llamado por fe, que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso es que ahora, en este versículo 8, del 8 al 11 del capítulo 13, podemos observar en contexto, como hemos escuchado hace un momento la palabra de nuestro Dios, cómo es que Abraham y Lot ahora ya habían tenido una cierta prosperidad en sus bienes. Tan es así que ya no era factible que las posesiones de Abraham junto con las de su sobrino Lot pudieran estar conviviendo sanamente. Los pastores de uno y otro habían tenido fricciones. Por tal motivo, aquí menciona en el versículo 8. Así que Abraham le dijo a Lot, no debe haber pleitos entre nosotros. ¿Por qué? Porque somos familia. Llega el punto entonces en el que Abraham le da a escoger a Lot y le dice, ¿quieres irte a la izquierda? Yo me voy a ir a la derecha. Y si tú escoges a la derecha, yo me iré de todas maneras en sentido opuesto a donde tú te vayas, con tal de que conservemos la paz y las buenas relaciones con la familia. El punto medular de este análisis es que Lot observa un sitio que es codiciable, que es un sitio que es muy hermoso. Tan es así que Lot lo compara con el jardín del Señor. ¿A qué se refiere? Por supuesto, está comparando ese sitio al jardín del Edén, al jardín del Dios Todopoderoso, donde inició la historia de la humanidad. Bueno, ¿qué pasa con esta situación? Bueno, pues nada más y nada menos que Lot se guía por su vista. Lot escoge terrenalmente. Hay un pequeño detalle que es muy importante de subrayar. Dios hizo el llamado a Abraham. Dios habla con Abraham y le explica y le dice y le instruye qué es lo que quiere. No así con Lot. Por lo tanto, Lot hace referencia al jardín de Dios, pero sin Dios. En pocas palabras, Lot quiere una propiedad, quiere una posesión, quiere el jardín del Señor, pero dejando afuera al Señor del jardín, es decir, a Dios a un lado. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Será que en ocasiones nosotros nos comportamos como Lot? Es decir, que queremos una prosperidad, queremos situaciones a nuestro juicio, terrenalmente hablando, pero dejando al margen al Dios Todopoderoso. Es una reflexión interesante. Quiere el Señor que al concluir este estudio podamos estar alineados con el propósito de Dios para nosotros. Cuidado, cuidado cuando solo a través de nuestro criterio terrenal, nuestro raciocinio, dejamos afuera de la ecuación al Dios dueño de todas las cosas. Recordar que tú y yo solo somos administradores o mayordomos de lo que es de Dios. Todo es de Dios. Y vamos al punto número 2, que es denominado las riquezas de Dios. Y para este pasaje estudiaremos Génesis capítulo 13, versículo 12. Y precisamente podemos observar cómo es que Abraham ahora él se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue en sentido opuesto. Y la grande diferencia que podemos observar aquí es que Abraham se movió por fe creyendo que Dios tiene todo el control y que Dios va a proveer, ya que Dios mismo le había dicho que iba a hacer de él las naciones enteras de todo el mundo iban a ser benditas a través de Abraham. Así es que Abraham, creyéndole a Dios, antepone primeramente a Dios para lo que venga. ¿Te has puesto a analizar? Lot terrenalmente acude a lo que era a la vista codiciable. Y Abraham, en lugar de hacer eso, abraza en fe lo que Dios le había dicho. Y recordar entonces que la fe juega un papel fundamental
para que nosotros podamos acercarnos a Dios. La fe en que el futuro está en las manos de Dios. La fe en que la decisión que tomemos en primer lugar debe ser entregada a Dios para pedirle que sea Él el que bendiga. En pocas palabras, lo que estamos viendo aquí es que Dios le muestra a Abraham que el fundamento para cualquier decisión debe ser Dios mismo, para que lo que decidamos hacer en el momento que sea necesario, primero colocar a Dios en el punto más importante de nuestra vida. De eso se trata. Y por lo tanto, lo que emane de estas decisiones conforme a la voluntad de Dios serán las verdaderas riquezas. No necesariamente hablando de manera terrenal como una cuestión que te pusiera por encima de los demás, ¿no? La verdadera riqueza de Dios es tener a Dios en el centro de nuestro corazón, en el centro de nuestra vida. Porque estando Dios en el centro de nuestra vida, todo se acomoda de manera estratégica, no bajo nuestra propia estrategia, sino bajo el verdadero proyecto de Dios para nosotros. Esa es la verdadera riqueza. Abraham antepuso a Dios antes de tomar su decisión. Y vamos al punto número 3, que es denominado ¿cómo puedo obtener las riquezas de Dios? Y estará basado en Génesis capítulo 13, de los versículos 14 al 18. Entonces vemos en contexto cómo es todo lo que ha acontecido, todo lo que ha sucedido. Y en este punto vamos a ver si podemos aplicarnos, descansar, voltear a ver la cruz de Cristo, algo tan hermoso. Si te fijas, Lot actuó bajo su propia perspectiva. Abraham actuó bajo o anteponiendo la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Que en este mensaje tan hermoso, Jesucristo ocupa el primer lugar. Te explico. Abraham, a pesar de ser considerado como el padre de la fe, lo hemos leído en los versículos que nos han antecedido, hemos podido observar cómo es que él mismo también falló. Es decir, Abraham tuvo temor, ya que hubo esta grande escasez, hubo hambre en este momento, en este tiempo que estamos estudiando la palabra. Así es que él se acerca con los egipcios, pero sabiendo que Sarai era muy hermosa, entonces él le pide que mejor diga que es su hermana, para que no sea que lo vayan a matar para quedarse con ella. Dios, a través de su mano poderosa, él le rescata y Abraham reconoce que ha fallado. Abraham entonces reconoce, tiene un arrepentimiento genuino, pero también tiene fe. El arrepentimiento y la fe, por supuesto, en Dios. Esto nos da esta maravillosa enseñanza de cómo es que precisamente Abraham, una vez que tuvo esta caída, este tropiezo, se arrepiente, incluso va y ofrece un altar a Dios, entendiendo que Dios le había librado. Sí, efectivamente, esta persona con quien Dios había entablado esta relación también se equivocó. Se arrepiente y reconoce delante de Dios y Dios también le levanta. Aquí lo que podemos observar también nosotros es que lo que sucedió entre Abraham y lo que sucedió entre Lot es que precisamente Abraham lo reconoce, le pide al Señor a través de este arrepentimiento y Dios accede. Y lo que podemos también ver nosotros es cómo que cuando nosotros hemos creído y hemos reconocido que nuestra vida ha sido extraviada porque hemos antepuesto muchas otras cosas antes que a Dios, entonces cuando nosotros entendemos que hemos fallado, que hemos ofendido a Dios porque hemos tenido aspiraciones al margen de lo que Dios quiere, entonces nosotros caemos humillados,
reconocemos que hemos fallado delante del Señor y a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo es como nosotros hoy podemos tener la seguridad de la salvación y de la vida eterna, porque a través de Jesucristo y la sangre redentora derramada en la cruz del Calvario, es como nosotros, igual que Abraham, tenemos fe en este Dios soberano, en este Dios redentor. Por eso es que nosotros entendemos que lo que necesitamos es darnos cuenta que a través de lo que hemos sido bombardeados durante años, que es a ponernos a nosotros antes que a todos los demás y estar buscando situaciones al margen de Dios, como lo hizo Lot, debemos dejar esa parte de esa vida anterior y ahora abrazar la vida como lo hizo Abraham, reconocer, arrepentirse y buscar el favor de Dios. Hoy nosotros lo hacemos a través de la obra redentora de Jesucristo. Quiere el Señor que nosotros recapacitemos en medio de la situación que nos encontremos, podamos descansar plenamente en que nuestra vida depende totalmente de Dios, que vamos a actuar en consecuencia para glorificar en todo momento a este Dios soberano, a este Dios de amor, a este Dios de misericordia. No por nuestros medios, no por nuestra visión, no por nuestra inteligencia, sino a través de la obra maravillosa de Dios y esa obra de amor en la cruz del Calvario. Que la bendición de Dios sea sobre ti, que la bendición de Dios te dé la riqueza de la que está hablando aquí, que es la paz con este Padre Celestial a través de la obra redentora de su Hijo Jesucristo, también mediante la sensibilidad que necesitamos para comprenderlo a través de su Espíritu Santo. Y que no importa dónde nos encontremos, antepongamos siempre a Dios, incluso antes de tomar decisiones que son, por supuesto, trascendentes. Que su bendición, protección y cobertura sea sobre ti y sea sobre todo su pueblo. Que la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, sea una hermosa realidad para todos nosotros. Dios te bendiga y nos vemos primeramente Dios la próxima semana.